Ese es nuestro propósito, es el propósito de Dios, predicar el Evangelio. Bueno, bienvenidos todos. Tengo como título de esta meditación: el descuido deliberado genera pecado. El descuido deliberado genera pecado. Para esto tenemos en San Mateo capítulo 2, verso 11. San Mateo capítulo 2, verso 11 y también 2 Corintios 4, 4. Y son tan amables ayudarnos en esta parte. Y dice allí: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Hermanos, estamos equivocados con el versículo 22, 11. Muy bien. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y primera o segunda de Corintios 4, 4, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios invisible. Es la imagen de Dios. En otra parte dice del Dios invisible. Bueno, salúdense allá donde están los hermanos, su familia, mírense, y vamos a entrar pues en esta, repito, en esta meditación. Pero hay muchas cosas que es cuestión de sentido común y de la naturaleza misma. A la naturaleza no hay que preguntarle muchas cosas, ya Dios lo estableció. Y hay que mirar muchas cosas que tampoco hay que preguntar, porque Dios nos ha dado sabiduría y sentido con poder para discernir las cosas que es necesario tener. Hace muchos años, acerca de las aguas famosas de las cataratas del Niágara, un joven trabajaba como guía para los turistas y un día no tenía nada que hacer. Entonces dijo: bueno, como no tengo nada que hacer, voy a dormir. Pero mi pregunta es: ¿será que no haya cosas cada día por hacer? ¿Será? Es mucho lo que hay que hacer para la supervivencia y no hay tiempo que perder. Sobre todo en este tiempo, no podemos perder tiempo. No podemos darnos el lujo de pensar de que ya todo lo tenemos. Nosotros tenemos a nuestro Dios, pero nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios que nos da la pauta para crecer, para trabajar, para estudiar y ocuparnos en gran manera del tiempo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. De manera que él dijo: no tengo nada que hacer. Y entonces amarró su bote bien amarrado en las corrientes del río, el río Niágara, y se acostó en la embarcación para descansar. No, mecido por la corriente,
del agua se quedó dormido. O bien sea que él amarró en un tronco con un lazo, como acostumbra, y entonces vino él, óigame bien, él se quedó dormido. No los puso en un lugar más seguro, sino que lo puso allí en la corriente del agua y lo amarró allí en un tronco. Bueno, corriente deleitosas, peligrosas, no, o bien sea envanecido sin hacer nada. Pero miren ustedes que él, muy tranquilo, no creyó que su bote estaba bien amarrado. A veces hacemos las cosas a la ligera, sabiendo la importancia que tenemos en la vida. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado y nos ha puesto como administradores. Pero ojalá que pensemos que lo primero que debemos de administrar es nuestra vida. Y de verdad tener cuidado. Cuando yo digo que tener cuidado y usar el sentido común, hoy estaba viendo la noticia y un grupo de personas adultas, jóvenes, alquilaron una finca para que no se diera nadie cuenta, ni las leyes que se ocupan en este asunto, y entonces comenzaron a bailar, a parrandear, a tomar. Bueno, los sorprendieron, cogieron a algunos presos, pero mi pregunta es, ¿por qué el ser humano no usa el sentido común? Y sobre todo, nosotros tenemos, por el solo hecho de conocer las cosas de Dios, tenemos un poco más de capacidad porque las escrituras nos da el saber, porque la escritura es la luz que brilla, que nos da el entendimiento, que alumbra el camino por donde andamos. Entonces tenemos un poco más de ventaja con aquel que no, en ese sentido, obviamente. Tenemos un poco más de ventaja porque leemos la palabra y tenemos más responsabilidad. Y tenemos que hacer las cosas bien, en lo que sea posible como humanos que somos, en lo que más alcance nuestra mente y nuestras capacidades para hacer todo esto. Pero me llama la atención que creyó que su bote estaba bien amarrado, que había hecho, que estaba seguro, y el bote se soltó, se desprendió del tronco y comenzó a ser arrastrado por el río. Y bueno, iba. Algunos espectadores que estaban en la orilla del otro lado comenzaron a gritar y a decir, mira, cuidado, detente. ¿Qué no decía? Pero no despertó. En un momento dado cayó sobre una roca y más le gritaban y no despertó. Le siguieron gritando, agárrate de la roca. No recuerda usted siempre que decimos que a una persona que anda en el pecado, que no es creyente, que anda en este mundo así, y le decimos, ¿por qué no te paras en la roca? Le mostramos, le explicamos que el sostenimiento seguro es Jesús, como la roca que nos da la garantía de seguridad, de fortaleza en nuestra vida. Y gritamos y le decimos, no,
El joven seguía dormido y diría yo, pobre muchacho, ¿no? Porque iba dormido, no se daba cuenta. En el ámbito espiritual, así hay personas que tienen la tendencia siempre de estar dormido casi en todos los aspectos. Y sobre todo en el ámbito espiritual, que se ignora, quizá voluntariamente se ignora, no quiere conocer a Dios, no quiere buscarle, y entonces entra en ese estado de inocencia voluntaria, de disculpas, o bien sea que no le interesa el evangelio, no le interesa la palabra. Pero miren ustedes que la corriente seguía con gran velocidad. Con gran velocidad. Él no se daba cuenta porque estaba dormido, quizás cansado, y entonces iba con gran velocidad. El mundo de hoy va en gran velocidad. El joven va en gran velocidad. El adolescente va en gran velocidad. No se da cuenta, quizás, lo que está pasando, lo que necesita en realidad. Porque cada uno debe hacer un par y decir por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. Vienen tiempos, los años pasarán. Bueno, ten el ejemplo de tu padre, si tiene años, tiene más de 70 años. Y a veces nosotros, cuando tenemos 20 años, decimos, ¿cuándo tendré 30? ¿Y cuándo tendré 40 o cuándo tendré 50? Pero dice esa expresión por decirla, pero que ojalá cuando haga esa expresión, diga, oh, es que tengo que llegar a 30 años. Pero ¿qué puedo yo hacer para llegar a los 30 años? ¿Cómo sería yo allá en 30 años o en 10 años que tenga 30 años? ¿Y qué será de mí cuando tenga de verdad ya 40 años? Yo tengo que, el sentido común me indica que tengo que hacer provisión para esos 30, 40 y 50 años. ¿Qué va a venir? Se forma un hogar, pero tiene que pensar que va a tener una responsabilidad. En todo eso tiene que te va indicando. Yo le he dicho varias veces, pero yo de 16 años y medio hice mi primera casita. De barro, pero la hice. Bueno, por ahí había de barro, pero la hice. Pero ¿qué puede pensar? Porque pensaba, algún día me voy a casar. Y también lo he dicho muchas veces, de pronto con la mujer que me case va a tener hijos. Bueno, no me equivoqué porque tuve 7. Yo dije, bueno, vamos a tener hijos y cuando salga embarazada, entonces yo voy a tener antojo. Y se me ocurrió que de pronto el antojo que iba a tener era de tamarindo. Y sembré 3 palos de tamarindo. Me casé, salió embarazada, crecieron los árboles, tuvieron tamarindo, pero a ella no le gustó el tamarindo. Pero bueno, uno se proyecta de todas maneras. Para mí fue un placer hacerlo. Porque no le gustó, bueno, no sé, no podría adivinar qué era. Se me ocurrió de eso. Pero miren ustedes que esa velocidad está. Y la gente realmente no piensa. Por eso el descuido deliberado por no detenerse genera eso, genera pecado, genera a veces desgracias. Entonces, si estás pensando, cogió el bote, lo
lo amarró, ¿no? Y iba con esa velocidad las aguas, tremenda. Pero mire usted que los espectadores le gritaban y no escuchaban. Podríamos decir, ¿no? Descansado, mecido por las aguas, despreocupado, dormido. Amarras no seguras. Y algunos espectadores, lo que ellos hacían, gritar. En el tiempo de hoy nosotros gritamos. Los predicadores, todos los que predican, que evangelizan, gritan. No gritan físicamente, pero sí le decimos a la gente que despierte. Y eso pueden ser aquellos que gritaban, que estaban interesados en que el joven se salvara. Quizá habían otros que no decían nada. Entonces, los espectadores, hay espectadores que gritaban, otros no gritaban. Bueno, salte a la roca. Eso es lo que nosotros decimos. Y a veces la gente no entiende. O bien sea la roca que es Cristo. Durmiendo sobre las olas, sobre las tinieblas. Son aquellos que profesan fidelidad a veces de los que realmente están interesados en las cosas de Dios. No. O bien sea que pueden ser diferentes. Y a veces pues no se callan. Pero sí hay hombres y mujeres que gritamos y llegamos a esas personas que lo vemos dormido, mecido por la vanidad y mecido por muchas cosas. La Santa Escritura enseña que uno de los pecados más graves es el descuido, el abandono, la negligencia. Esto lo comete el que vive una vida negativa, una vida sin proyección. Ninguna cosa puede agradar tanto a Satanás como el ver a cristianos que carecen de las pisadas del mensaje que deben de dar. La negligencia, que viven negativamente. Eso le alegra a Satanás, que no digamos nada, que estemos también tranquilos y dormidos. O bien sea, muchísimos conocedores hablan, no mucho de las cosas que no hacen. Y no lo que no lo hacen. O bien sea aquellos que dicen, bueno, a mí no me gusta el trago, a mí no me gusta esto, no me gusta el baile y tampoco me emborracho. No tiene alicoramiento en su vida, pero carecen de otras cosas. Puede que no esté en el mundo como otros, pero carecen de lo que realmente debemos de hacer. Y no se hace. De manera que en el campo espiritual todos los días vemos muchos botes con muchos dormidos río abajo. Todo creyente es un espectador que, sin lugar a duda, debemos nosotros, y sabemos que es el deseo de Dios, que sigamos gritando y hablando de que el Señor salva. El que calla otorga,
Y en el campo espiritual, el silencio de no hablar la palabra, vivir una vida de adormecimiento y por no haber hecho lo que era necesario hacer, no le es pecado. Por eso allí está el descuido deliberado, genera eso, pecado. Y quizás uno no habla ni dice nada. Sabemos que las obras no son las bases para salvación, pero el hacer hincapié en este aspecto del Evangelio, muchos han sido negligentes. Pero no son las obras, sino lo que debemos de hacer por cada persona. Entonces miramos nosotros cómo se desarrolla esta parte. El hecho de que seamos juzgados más por lo que no hemos hecho que por las cosas malas que sí hacemos. O bien sea, hay muchas cosas que hacer para beneficio de la obra de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros miraremos cómo siguió aquel muchacho. De repente llegó a esas aguas que cuando vino a ver, no lo sabía, pero en ese momento despertó, pero ya era tarde. Allí se hundió por esa fuerza de las aguas de ese río tan potente. Entonces, la buena obra no trae consigo la salvación, porque somos salvos por gracia y por fe. Somos salvos solamente a base de la muerte y resurrección de Cristo. Es necesario tener en cuenta esas cosas. Pero nuestras buenas obras son evidencia de la salvación, de lo que nosotros hacemos. La Biblia dice no por obra para que nadie se gloríe, pero sí tenemos que tener obra. Es de gran significado porque en todas las parábolas de Cristo que habla de la condenación, del pecado, ¿no? Que él condena a aquel que más se queda tranquilo, que sabe hacer las cosas y no la hace. La negligencia, sacar tiempo para hacer lo que realmente necesitamos hacer. Por ejemplo, entre los convidados, por eso decía yo que son más los que son condenados por no hacer el bien que aquellos que hacen el mal. O bien sea, los convidados a la cena de boda, uno de los presentes fue echado fuera por no llevar vestido de boda. O bien sea, lo bueno que tenía él que hacer era estar vestido de boda. Las 5 vírgenes insensatas no arreglaron sus lámparas. Lo bueno que ellos tenían que hacer era arreglar las lámparas. Pero miren ustedes que estaban allí en el bote, si podríamos decir, de la tranquilidad, donde eran movidos por el agua, por el movimiento de ella. O bien sea que las 5 vírgenes insensatas estaban dormidas, dejaron pasar el tiempo. Lo que dijo o lo que leímos allí en San Mateo 22:11. El hombre a quien fue dado el talento no lo negoció para provecho de su señor. Tenía que darlo
era lo bueno que tenía que hacer. Pero miren ustedes que fue condenado, pero por no hacer el bien, por no hacer lo bueno. El hombre rico no socorrió al hombre pobre, Lázaro, echado a la puerta. Tenía que hacerlo y no lo hizo. ¿Cuántas cosas tenemos en el hogar, en muchas de esas que nos ha encargado en la iglesia como personas creyentes y no lo hemos hecho? Lo primero que debe hacer que aquel que escuche el evangelio es pensar: ¿por qué estoy en la iglesia? Aquel joven, aquel adolescente o aquellos que han escuchado el evangelio después pudieran decir: pero yo estoy en la iglesia, yo fui bautizado, o quizás todavía no es bautizado. Pero ¿no cree usted que lo correcto que debemos de hacer es cumplir esa palabra cuando el Señor comenzó su ministerio, que dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio? Lo correcto es que si Dios manifestado en carne, que si Cristo como el Dios eterno, que lo sabemos, fue el que dijo que pudiéramos creer en el evangelio, bueno, esa es una gran verdad. Y debemos de tener el sentido común para hacerlo. Para el adolescente, para el anciano, para todos. Porque no es de uno la responsabilidad. No es la edad avanzada que se escapa. Tampoco es el que tiene 16 años. Sobre todo en este tiempo, que tiene más capacidad porque está más actualizado, sobre todo porque la tecnología la utiliza mejor, diríamos mecánicamente. El joven tiene más habilidad para hacer esas cosas. Entonces debe tener más alcance para preguntarse: pero bueno, ¿por qué no hago el bien? Cada hermano que sabe que de pronto está allí en el bote, dormido, que no hizo el amarre como debe hacerlo, entonces es el tiempo que debe tener para pensar que está en aguas peligrosas y que no debe quedarse dormido. Aquel tenía que pensar, ver amarrado mejor. No sé qué nudo sabría él. Bueno, en mi tierra siempre hacían un nudo y le decían el nudo del puerco, de los cerdos, que hacían en la patica de atrás, le hacían un nudo que se llamaba, y eso se hace en algunas cosas, en unos amarres que se necesita fortaleza, se hace ese nudo, porque cuando ala no se suelta, más bien aprieta, más bien ajusta, aprieta más. Si él hubiera hecho un buen nudo, no se hubiera soltado. O bien sea que él dijo: voy a descansar, voy a ser feliz durmiendo. Voy a ser, ¿a costa de qué el hombre puede decir voy a ser feliz? ¿A costa de qué? Si hay que tener un esfuerzo para eso. Bueno, yo dije que algunos gritaban, los otros decían esto, pero iba dormido. Entonces usted, ¿qué piensa? Hermano querido, ¿qué piensa allí? ¿Qué nudo ha hecho usted? ¿En qué bote está? La palabra de Dios siempre te dice: despierta. Porque puede estar despierto literalmente, pero puede también estar despierto y puede estar dormido espiritualmente.
¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuántas veces ha tenido esa oportunidad de estar? Se me acabó el tiempo. Deme más tiempo, hermano. Gloria al Señor. Entonces, el siervo despiadado no perdonó a su consiervo, a quien le debía una poca cantidad de 100 denarios. Pero a él le perdonaron y él no perdonó al otro. Fue condenado porque no hizo el bien, ya conociendo el bien que hicieron en él. Nosotros conocemos el bien que ha hecho Dios con nosotros. El bien de la palabra, el bien de colocarnos en el buen camino. La palabra del juicio final, aquellos que fueron puestos a la izquierda y fueron lanzados en la oscuridad de afuera, fue porque no hicieron el bien. No tanto por haber cometido alguna gravedad o alguna maldad, por haber descuidado a hacer el bien. Eso fue cuando vino la oportunidad, se le presentó para hacerlo y no lo hicieron. Qué oportunidad tan grande tenemos en estos días. Oportunidad de sentarnos, de no irnos a arreglarnos, buscar el bus, buscar el taxi, nos está gastando para esto, pero allí tienes el predicador. Predicadores muy buenos que han predicado, que los admiro, que yo mismo aprendo. Diferentes estilos, es decir, todo lo que el Señor nos da para enseñarnos. Entonces, la parábola del juicio final, aquellos que fueron puestos a la izquierda y fueron lanzados, repito, en la oscuridad de afuera. La verdadera consagración no es solamente un credo o una ordenanza o vestirnos de religiosidad, sino una vida de servicio a Dios y a los hombres. Porque tenemos que servirle a Dios y a los hombres. Para eso hemos sido llamados. Para eso debemos hacer el bien. Tenemos capacitaciones. Entonces tenemos todo. ¿Cuál es la dificultad? A veces un hombre le dice a sus hijos, tiene esto, tiene lo otro. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos de verdad? Antes, por el contrario, debemos de elaborar, debemos de ayudar, debemos de hacer las cosas que Dios nos ha presentado. Pero siempre el hombre tiene la tendencia de dejar pasar el tiempo y de embarcarse en cualquier bote que da botes, que no es seguro. Y de verdad que ojalá cada predicador que ha predicado lo hace con todo el corazón. Entonces la verdadera consagración no es solamente un crédito, no un creo, perdón, no es lo que piense, sino lo que Dios ha querido darnos. Qué bueno es orar humildemente, pero la oración más elocuente es la que materializamos con las manos, ¿no? Que dan alivio y dejan bendición a la gente. Es orar, pero también hacer con nuestras manos lo que el Señor quiere que hagamos. A veces no es el hombre. A veces se tiene el decir, bueno, Dios te cambia, Dios te cambia, Dios te cambia. No, Dios le habla al hombre. Y a través de la palabra aprendemos. Pero quien tenemos que comenzar a cambiar somos nosotros mismos. Nosotros mismos hemos conocido la palabra. Dios no, para eso vino.
Porque si era así ese plan de Dios, entonces no hubiera permitido que Adán y Eva no pecaran. No pecar, es listo, porque le dio todo y listo ya. Pero bueno, mostró dos caminos, porque él quiere que al seguirle a él sea deliberado, que sea voluntario, que le sigamos. Entonces usted es el que tiene que comenzar, no es que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice. El diablo le dijo, échate de allí, dice no, esto y esto no. Cada uno tiene que prever y tiene que refutar lo que el diablo quiere que hagamos. Entonces, bueno, es la mejor adoración, es la adoración no impartida en una obediencia desinteresadamente al servicio cristiano. Cada uno debemos de hacerlo. La mejor forma de alabanza es mostrando los pasos sagrados y buscando a los perdidos. Aquel dijo que no estaba haciendo nada, no va a hacer nada. Es que el que no quiere hacer nada se va río abajo. Alguien le preguntó a un predicador, ¿qué debo hacer para ser condenado? Y el predicador le dijo, quédese como está. Siga río abajo. Usted no va a hacer más nada. No va a remar. Deje. Entonces es lo que tenemos que hacer. No duerma. No oiga el grito, el consejo de aquellos predicadores. Oiga todo eso, que es lo que tenemos que hacer. ¿Quiere que Dios te bendiga? Bueno, pon tu vida en las manos de Dios. Dale al Señor lo que hay que darle. Dale lo mejor al maestro, hay que darle. Y Él te va a ayudar. Entonces vas a ser un pensador. No voy a hacer las cosas así, así, así. No, porque el hombre de Dios siempre piensa lo primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De manera que ojalá amarra bien el bote en el tronco con un buen nudo. Ojalá que siempre grítale a aquel con oración y grítale a aquel con palabras dulces para que pueda entender que va arriba, abajo y que va dormido. Todos van dormidos. Pero lo que no debemos dormir somos nosotros, sino despertar a cada uno. Si conoce a una persona que está pasando por cosas muy difíciles, no desagradable, su carga de llevar. ¿Cuántas veces han pasado varios para darle una mano amiga a tu hermano y a quien pueda hacerlo? ¿Cuántos han pasado por delante de ti y no hiciste el bien? No te detuviste, no lo has hecho. Qué bueno es tener esto en la mente. Has sido negligente cuando en vez, ¿no? A veces hay joven, cuando ve un joven con decadencia espiritual y tentaciones y quizás no le has dicho nada. Aquel era un joven que iba en el bote. Hay muchos jóvenes que los conocemos y usted los conoce. No los critique. Dile, ven, explícale si tú sabes algo. Dile cómo es, cómo se dice, cómo se habla, pero no lo critique porque nada hace. No critique a tu primo hermano, a tu tío, a quien sea que esté allí. No, alcánzalo. ¿Cuántas veces ha pasado varios por tus ojos al frente tuyo? Quizás tu hermano y no le has dicho nada. Has sido negligente cada vez que se te ha presentado alguien. Te ha ganado tu confianza, ojalá que pudiera ganarlo. Gana tu confianza. Has tenido esa oportunidad, quizá familia,
no sé, amigos, que debe estar allí, quizás luchando con la parte familiar, económica, enfermedad. Estás allí. Pero yo te pregunto, ¿estás allí? ¿Lo está haciendo? De eso consiste en hacer la obra de Dios. ¿Estás allí? Bueno, para terminar, recordemos las palabras del hermano Miguel Ángel Lozano, quien dio la capacitación del evangelismo días antes, o bien se hacen ya como 2 miércoles, cuando él decía: nos preocupamos por buscar gente de afuera y las visitas llegan a la iglesia. Es lo que yo he dicho siempre. Es más, por eso puse un grupo de apoyo para que atendiéramos a la gente y se sintieran apreciados, estimados y llenos de afecto. ¿Cuántos no llegaron en el templo? Ya no vamos, no estamos en el templo. Ya tenemos 4 meses de no estar allí. No sé hasta cuándo será. Pero ojalá que esto lo recuerde, que tú estuviste allí en el templo. ¿Y cuántos viste? ¿Cuántas personas sabían que eran inconversas? Y no te adelantaste a la puerta o a donde él para saludarlo amablemente. Esa es la campaña que está haciendo ahora nacionalmente. Están diciéndonos que ojalá atendamos los que están en la iglesia, los que llegan, con esa cordialidad, con esa amabilidad que pueda uno expresarle. Y eso es importante. De manera que ojalá entendamos, ¿no? El descuido deliberado genera pecado. ¿Por qué te descuidaste de alguno que ha podido haberlo hecho? Quizás algunos ya se dieron cuenta que es necesario. Sin embargo, seguimos enseñando. Ojalá que pudiéramos nosotros ser evangelistas todos y que cada uno sabe quién está, quién necesita el grito, quién necesita el apoyo para decirle que realmente necesita él que despierte antes que llegue a esas aguas que el que se hunde ahí no se salva. ¿Tú quieres estar a la derecha o a la izquierda? No hagas el mal, porque puede entrar al juicio, pero haz el bien. Y si ves que vas a hacer el bien y no lo haces, entonces vas a llegar al lugar donde está el que hace el mal. Eso dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oremos, soberano Dios. Te damos gracias en este momento. Invocamos tu nombre, Jesús. Tu nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos a cada uno en la iglesia, Señor. Donde estemos, que haya un avivamiento dentro de mí, dentro de usted, de cada uno. Que podamos expresar con su gracia y su poder que necesitamos al Señor. Haz lo bueno, hermano. Despertemos para que el Señor nos ayude y nos ayudará opacando esta pandemia y nos ayudará para que cuando salgamos de todo esto nos va a esperar cosas maravillosas. Pero haz la obra de Dios ahora. No hay impedimento. Puedes hacerlo. Ahí está el teléfono. Cárgalo en el nombre del Señor y verá que vamos a ser felices. Vamos a estar alegres porque hicimos el trabajo del Señor. Lo vamos a hacer. Yo lo hago. ¿Y usted? Dios les bendiga.